Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a QR. Hoy no hay pase a don Juan Di Natale, le mandamos un gran abrazo. Allí representando a toda la televisión argentina en la conducción de lo Martín Fierro, pero mañana, por supuesto, haremos el pase correspondiente con Bienvenidos al Tren. Bueno, les voy a decir, nos viene algo bien, porque hoy es un día particular en un sentido. No hay una historia de esas que algo explota y se lleva todo puesto, se lleva toda la agenda puesta. Podríamos utilizar la imagen del árbol que tapa el bosque. No hay una cosa así, miren, la verdad no podemos dejar... Y entonces eso nos permite ver el bosque. Y hay una enorme cantidad de situaciones del día de hoy, de la jornada de hoy, que nos parece, con la producción de QR, que nos puede, que nos facilita ver la escena, qué es lo que está pasando, cuál es la trama del proyecto país de Javier Milei o este momento de la Argentina en todas sus dimensiones, en la dimensión política, en la dimensión económica, en la dimensión social y sobre todo en la dimensión batalla cultural, que encierra todas las demás, le da un sentido a todo lo demás, casi que ordena la expectativa de futuro de todas esas otras dimensiones que recién mencionamos. Miren, presten atención. Vamos a arrancar con el modo en que nosotros utilizamos esa frase del gobierno, todo marcha de acuerdo al plan. ¿De qué estamos hablando? Bueno, el plan tiene consecuencias y esas consecuencias se reflejan cotidianamente en el cierre de empresas, en la destrucción de puestos de trabajo. Que antes de repasar 3 casos solo del día de hoy, hay que decir, ya no es por goteo, es un chorro constante. Ocurre todos los días y cuando uno dice 20.000 empresas cerraron durante el gobierno o bajo el proyecto político y económico de Javier Milei, a veces queda un poco abstracto. Entonces tratamos de ponerle nombre y apellido, cuantificar la cantidad de familias que a partir de cada jornada que estos despidos ocurren tienen que ver de qué manera van a suplir ese ingreso que se acaba, ese ingreso que se termina, más allá de cualquier indemnización, en el mejor de los casos cuando hay una indemnización que se corresponde con lo trabajado. Miren estos 3 casos. Vamos a comenzar. 3 empresas que operan colectivos en Resistencia, Chaco, pidieron concurso preventivo y se federaliza la crisis del transporte automotor. Esto puede no necesariamente, alguien puede pensar, no está dentro del esquema productivo, ustedes que siempre dicen que lo que se resiente es el esquema productivo. Bueno, sí, sí, porque son empresas de transporte que ya sea o en el sentido en que se les da un subsidio o en el aumento de la tarifa, por alguna razón son empresas que no dejan de ser rentables. Y acá está incluidos los pasajeros, porque son los pasajeros los que eventualmente les aumentó el costo de tarifa, dejan de viajar. Es todo un sistema que se entrelaza, está directamente relacionado con el esquema productivo lo que le pasa a una empresa de transporte. No es la única, estamos hablando de problemas que como dice el título de Infogremiales, se federalizan. Estamos aquí en el AMBA, un poco al borde, en las líneas nacionales de una situación parecida a esta. ¿Qué más? La fábrica de muebles Color Living cerró la producción en Pacheco y despidió a 40 empleados. Ahí están los 40 laburantes. Son los laburantes que, como ayer veíamos los de Whirlpool, salen por última vez de su trabajo y tienen que empezar a pensar, bueno, y a ver ahora qué hago. Y en general van a un sistema de changa, antes porque no es un esquema que genere empleo, no es que empleo que se destruye aparece en otro lado porque el sistema es positivo, es virtuoso. No, van a tener que encontrar alguna changa, van a pensar en hacer algún reparto, en tener un auto para trabajarlo con las plataformas. Lo que pasa es que, como decíamos ayer, ellos mismos, con el salario que tenían, eran clientes de todo eso. Se va acabando. No es así nomás. Además de la degradación, en el mejor de los casos, en la degradación del empleo. Y el último, del día de hoy. TN Platex cerró una línea de producción de prendas deportivas y ropa interior, despidió personal en su planta de Corrientes. Pacheco, provincia de Buenos Aires, Resistencia, Chaco, provincia de Corrientes. No es por goteo, es un chorro constante, de todos los días, y federal, es en todo el país. Habla del proyecto país, no de un problema localizado en alguna región. Otra muestra de las cosas que nos están pasando. Esto que van a ver a continuación ocurrió hoy en la Cámara de Diputados, en una de las salas que se asignan cuando hay un pedido de alguna conferencia, de alguna charla, de alguna ponencia de estas características, pero presten atención de qué iba la cosa. Todos los efectos que causa estas vacunas, ¿sí?
Y esto no es grasa en la piel, señoras y señores. Ahí. Si pueden ir al centro del escenario, por favor, así pueden todos divisar mejor. Gracias. Por acá. Esto le provocó la vacuna. A él no le sucedía esto. Y de esto no se habla. Esto se ríen a veces. Y yo quisiera saber qué dicen acá los médicos del Ministerio de Salud. Nosotros le llamamos magnetización, pero no sabemos si realmente es una magnetización. Él es jardinero. A él no le pasaba esto. 2 dosis de AstraZeneca, 2 lotes diferentes, que bueno, lo iba a mostrar, pero... ¿Y trajiste el otro? Bueno, esto, que nos expliquen qué es. ¿Esto se debe a los materiales que estamos encontrando adentro? Agarra fuerza. Ahí está. ¿Alguna vez fumigó los jardines que trabajas? ¿Ah? ¿Alguna vez fumigaste jardines? El hombre magnetizado apareció en la Cámara de Diputados de la Nación, en una charla donde se dedicaron a defenestrar la política de vacunación de la Argentina, del mundo diría yo, ¿no? Porque son vacunas que se administraron en todo el mundo durante la pandemia. Todo eso que salvó enorme cantidad de vidas, que en la Argentina tuvo una performance muy buena, superior o por lo menos dentro de los países que las cosas funcionaron más o menos bien, de una situación traumática que nos dejó huellas probablemente de por vida en un montón de sentidos, pero aquí hay un negacionismo, aquí hay un movimiento antivacunas que llegó a la Cámara de Diputados de la Nación. En un momento en el que hay 7 víctimas de tos convulsa, en que el sarampión vuelve a tener brotes, en el que muchas enfermedades o patologías que estaban desterradas por el accionar positivo de las vacunas vuelven a estar porque hay una política, una mirada de no vacunarse. En un momento, después lo vamos a repasar. Vamos a hablar hoy, aquí en QR, con Florencia Can, una médica pediatra diciendo que ella había hecho un estudio con 30 pacientes suyos y que dentro de los vacunados había muchos que habían mostrado algún espectro autista y se lo asigna a la vacunación. Bueno, esto ocurre también, esto es parte de nuestra batalla cultural, pero no es solamente hablar de vacunas, es de vuelta hablar de todo el entramado que nos vincula como sociedad y que caracteriza el proyecto de país. Miren lo que pasó y lo que se decidió hoy en la justicia de la provincia de Corrientes. ¿Se acuerdan? En Misiones, perdón, ¿se acuerdan del año pasado? El reclamo docente, al que después se sumó un reclamo policial, que por supuesto había acampe y había cortes de calle. Bueno, miren la noticia. Condenan a 2 dirigentes sindicales docentes por cortar el tránsito con un piquete. Tus derechos a protestar terminan cuando inician los míos. No se respetó la libre circulación, la venta de comercios. Lo dijo el fiscal. Uno de los docentes condenados aseguró: no somos el diablo, somos ciudadanos insurrectos que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa. Son 8 y 10 meses de prisión en suspenso. Es aleccionador, no van a ir presos. Si se suma otra causa, sí, se hace efectiva esta decisión, pero es una lección para todo el resto. Una provincia de nuestro país, el sistema judicial de una provincia de nuestro país dice: marche preso por haber cortado una calle en el marco de una protesta, defendiendo sus derechos. Vamos a hablar con una de las docentes que fue efectivamente condenada. Seguimos. Causa Andis. No, el episodio que hoy se conoció de la causa Andis, la causa 3, también dice todo lo que nos pasa, explica en sí mismo. Son todos botones de muestra de las cosas que nos están pasando. Muy rápido. Sergio Mastropiero. Mastropiero, dije, me dejé llevar por los Lelutier. Mastropiero. ¿Quién es? Es un empresario que fue socio estable de Fred Machado y que algún tipo de vínculo tiene con la empresa de aviación privada Baires Fly. ¿Por qué es importante? Porque se confirmó que Calvete le hizo en septiembre de este año una transferencia por millones y millones de pesos en el marco de toda la estructura de presuntos sobreprecios y sobornos y coimas por la venta de medicamentos en el marco de la Agencia Nacional de Discapacidad, y que este señor era una pieza fundamental
para la gestión y la legitimación de esos fondos. Esa es la jerga técnica, para el lavado de toda la plata de esa estructura de presunta corrupción que está investigando el fiscal Picardi y el juez Casanelo. Bueno, en el mar, como es tan importante, Mastropiero estaba volviendo de Estados Unidos y el juez Casanelo dijo, vayan a buscarlo, cuando aterrice ponga un pie en el aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires, ni bien pone un pie en Migraciones, le toman el teléfono, es una requisa. Necesitamos ese teléfono para seguir investigando. Bueno, resulta que Migraciones no lo detuvo, la policía de la seguridad aeroportuaria lo corrió hasta fuera del aeropuerto. Cuando lo encontraron, dijo, ah no, el teléfono lo perdí, te pido 1000 disculpas, me hubiera encantado dártelo. Irina Hauser tiene todos los detalles de esto que vamos a conversar en un rato nada más. Otro elemento del día de hoy, volvemos a la gestión de la AFA, volvemos al Chiqui Tapia y algo que se está convirtiendo en una cuestión política profunda, de muchas repercusiones, de muchos entramados, compleja de ver, pero cada cosa que hace el Chiqui Tapia parece colaborar con todos sus detractores. Miren lo que pasó hoy. Después del título de escritorio que le dieron a Rosario Central, después de el puente, el pasillo, al que obligaron a jugadores de Estudiantes que se dieron vuelta, la AFA suspendió por 6 meses a Verón como presidente de Estudiantes y sancionó a los futbolistas por el pasillo contra Rosario Central. Les dieron 2 fechas a cada futbolista. Yo le voy a decir, cuando leí la noticia dijo, listo, chau, se pudre todo porque Estudiantes tienen que jugar cuarto de final. Después leí la letra chica, es a partir del 2026. Pero lo que me preocupó es que a mí me resultó verosímil que la sanción de Tapia fuera para lo que se resta jugar de esta liga. Y de alguna manera esa es la dimensión de lo que estamos. Vamos perdiendo registro de hasta dónde hay un acelerar en las curvas, de todos aparentemente. Porque claro, del otro lado también hay sectores que le están buscando todos los detalles a la gestión de Tapia porque están en otro plan. Tirar a Tapia para las sociedades anónimas deportivas, pero al mismo tiempo lo que hace Tapia tampoco puede dejar de comentarse. Es un problema en general. Sufre el fútbol argentino, pero ya es una discusión que está en boca de todos. Vamos a hablarlo, entre otras cosas, por supuesto. Como cada jueves está Carlos Heller con su experiencia de dirigente, además de hablar del momento económico, del momento del Congreso, por supuesto también. Y finalmente, con Martín Granowski nos vamos a detener, lo venimos preparando hace bastante tiempo, la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. También son cosas que nos están pasando. Por el rol que tiene Estados Unidos, por la escalada bélica de Estados Unidos respecto de Venezuela. De Venezuela hablaba Scott Bessent cuando decía, bueno, acá no hacen falta las balas en la Argentina. En la Argentina instalar nuestro plan económico. Las balas no. ¿Se acuerdan que hablaba de evitar que Argentina sea un Estado fallido? Y cuando hablaba de Estado fallido hablaba de Venezuela. Hay una enorme cantidad de movilización de Fuerzas Armadas estadounidenses hacia el Caribe, apuntándole a Venezuela. Hoy Maduro tomó una decisión. Le revocó la concesión a 6 aerolíneas muy importantes porque hace 48 horas tomaron el consejo de riesgo de, entre otros, Estados Unidos, de interrumpir los vuelos a Venezuela. La situación es realmente muy, pero muy tensa. Es una escalada fuerte, pero es un mensaje no solo para Venezuela, también para el resto de la región. Así que miren qué interesante el día de hoy. Miren cuántas cosas que parecen desconectadas, pero sin embargo arman nuestra trama. En esto andamos navegando, para esto andamos tratando de encontrar respuestas. Esto es, ante todo, batalla cultural. Y nos vamos a ocupar hoy en QR. Arrancamos, como siempre, con las voces del día. Apoyar a Israel es necesario porque significa apoyar los valores que hace 100 años nos hicieron grandes, pero que abandonamos y por abandonarnos nos hundimos en la miseria. Me parece una sobreactuación sin ninguna duda. Pone a la Argentina en una situación medio problemática en la escena internacional. Pero es que ideológicamente negacionista, sino que es un general libertario. Y eso hay que asimilarlo a lo que viene desarrollando desde el comienzo de la gestión de Milei de pérdida de soberanía en nuestro país. Este es un proyecto de más de 30 años y nosotros somos investigadores del CONICET y el apoyo del Estado ha sido fundamental. El presidente dice que quiere ser Alemania en 20 años. Hay que tomar medidas como las que toma Alemania. Esto le provocó la vacuna. Nosotros le llamamos magnetización.
Es un retroceso prácticamente a la edad de piedra, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? ¿De que este modelo cierre con 20 millones de muertos para que te den los números? Porque los 47 millones que estamos viviendo en la Argentina pareciera ser que no es el número ideal de habitantes para este tipo de modelo porque no le cierra de ningún lado. La plata que se pone en el servicio ferroviario no es un gasto, es una inversión para garantizar la seguridad del pasajero. El otro día estaba mirando una imagen de un camión de Andriani en la ruta 3 que se le hundió la ruta. Esa es en la motosierra, ¿eh? Me cago en la ruta, me cago en la gente. Mientras estuve en la reunión no vi ningún contrapunto, al contrario, una reunión amena. Los números te dicen que en Argentina el 50% de la población trabaja en negro. Todos esos trabajadores carecen de cualquier tipo de derecho. Hasta ahora lo que estamos viendo, se perdieron 276.000 puestos de trabajo, cerraron 20.000 empresas pymes. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos en un ámbito cordial de negociación con el gobierno, porque Gerardo Martínez es uno, la CGT está compuesta por muchos dirigentes y hay una nueva conducción. Hay un proceso de desindustrialización, va a quedar tierra arrasada. Yo en algún momento me equivoqué, dije que este gobierno no nos tenía en los radares. Los tiene en los radares para destruirnos. En 2 años, 1.800 panaderías cerradas. O sea, acá no subió nada, lo único que subió es la pobreza, la gente que te viene a pedir a la noche cuando cerra la panadería. O compro medicamento o como. Pero lo que más me preocupa es que mi hija la despidieron y no hay trabajo para nadie. Justo hablas con alguien que se quedó sin laburo hace 15 días. Creo que si no te endeudás de alguna manera, no llegás a nada. Hoy en día está costando vivir, duele vivir. Duele vivir, decía este ciudadano de a pie, al que un medio colega lo encuentra para un testimonio, lo habían despedido hace 15 días. Cada vez va a aumentar más la chance de que cualquier consulta al voleo tenga que ver con una manera de resentirse del empleo en la Argentina, y ese doler vivir parece profundizarse. Muy buenas noches, Irina Hauser, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Martín Granowski. ¿Cómo está, Pablo Caruso? Y bienvenido como cada jueves, Carlos Heller. ¿Cómo están? Buenas noches. Me interesó mucho plantearlo así el programa de hoy. Ahora nos vamos a ir metiendo en cada tema, pero todo está entrelazado, interconectado de alguna manera a una manera de ser de la Argentina, ¿no? Esto es lo que tenemos entre manos de alguna forma. ¿O no, ¿A Carlos? quién le preguntas? A vos, sí. Sí, claro. Es un tema del modelo. Todas son es modelo, claro, es modélico. Es modélico, sin duda. Yo miraba el repaso y yo me daba una gana de irme bárbara. No, sí, Carlos. te juro. ¿Cómo irte? Sí. ¿Por qué? Y porque eso es terrible, cuando juntás todo eso. Sos el tipo más optimista que conozco, Carlos, sí, de verdad te lo digo. Por eso te digo, imagínate. Pero déjame empezar por algún lado. Yo creo que el dato de que cerraron 20.000 empresas no está bien. ¿Por qué? Creo que cerraron muchas más. 20.000 es la diferencia entre las que abrieron y cerraron. Porque también se abren empresas. Pero el saldo es negativo en 20.000. El saldo es 20.000, negativo en 20.000, pero no es que cerraron 20.000, cerraron muchas más. Y eso desde el punto de vista de los trabajadores seguramente es más grave. Porque además no necesariamente las que se abren son de los mismos rubros de que las que se cierran. Y entonces va quedando gente en el camino. Cuando uno habla de desempleados, la persona que trabajaba en una empresa textil, y cerró la empresa textil y ahora anda en una bicicleta repartiendo paquetes, sigue teniendo un empleo, pero no tiene el mismo empleo que tenía antes. Entonces, todo es más grave que incluso lo que muestran esos números. Y bueno, y qué sé yo, y después lo que mostraste de las vacunas es para ponerse a llorar, ¿no? Ahora vamos a hablar con Florencia Camp, pero ahí te lo pregunto como diputado nacional. Como una pregunta como ciudadano. ¿Cómo se hace para...? Nosotros queremos ir a elegir los 10 mejores goles de la temporada, pedimos un salón en diputados, ¿te lo dan? No, esto está organizado solo por algún diputado o grupo de diputados. Es una diputada del PRO, creo que lo organizó. Marilú Quirós, pero pide la sala y se la autoriza la DAM. Y se la autoriza la presidencia de la Cámara o la dirección de la Cámara en cabeza de la presidencia. Pero tiene que tener algún criterio para organizar, porque si no todos los diputados y diputadas podrían... Todos pueden pedir y después te dan o no te dan. Te dicen que sí o te dicen que no.
Más, en este caso, creo que Yedlin y algunos diputados más de nuestro espacio, que son... Yedlin, que es de la Comisión de Salud. De Salud y demás, se han opuesto a esto y han tratado de que no suceda, pero las autoridades de la Cámara decidieron seguir adelante. Como que además es la misma seriedad, entre comillas, que cuando Milei habla del 17.000% de inflación probable. Digo, eso Sí, es igual, claro. digo, es un caso. Digo, pobre tipo el jardinero. No sé por qué tiene eso, pero me acuerdo que cuando empezaron las vacunas, incluso me acuerdo, yo tengo, entre otras dosis, algunas de AstraZeneca también, y uno leía, es decir, hay casos de... Claro, si uno no ve estadísticamente, no tiene ningún sentido eso, no tiene ningún, digo, sin ser médico lo digo, no tiene ninguna seriedad. Pero ten en cuenta No que el tiene ninguna ministro de seriedad, Salud... Porque es obvio que puede haber 5 casos... El ministro de Salud de nuestra nación, sí, me estoy refiriendo al señor Kennedy, sí, es el abanderado... ¿Cómo Kennedy? ¿Sí? El ministro de Salud de los Estados Unidos. Ah, claro. Bien, estuve lento. Kennedy, Mala mía. Kennedy, Mr. Kennedy. Es uno de los líderes mundiales de la cosa antivacuna. Y como nosotros tenemos alineamiento incondicional con los Estados Unidos, seguramente la política argentina es ser antivacuna. Kennedy estuvo con Lugones acá, aparte de todo. Kennedy estuvo con Lugones Por eso acá, te digo, claro. si no hay que sorprenderse, es todo parte de lo mismo. Es todo parte de lo mismo. Ninguna de esas cosas que vos mostraste son hechos casuales o aislados. Ese alineamiento incondicional lleva adentro cada una de esas cosas. Sí, lleva valores, no solo valores económicos. No solo valores económicos, claro, sino culturales, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece que ese es el punto, que lo que a mí me genera mucha desazón es que este tipo de acontecimientos nosotros intentamos contestarlos o desarmarlos con una explicación y diciendo la pavada que están mostrando, pero una vez que ese recorte circula, ¿no? El tipo magnetizado con la otra diciendo que se dio la vacuna, cualquier argumento muere, es terrible. No sé. ¿Sí? Sí, yo tampoco estaría tan... Pues sabés que a esa diputada... puede pasar, digo, no digo que no, pero vamos a tiene un ver, reportaje interesantísimo que le hicieron. Pero instalan, ¿sí? perdón. No, dale. Digo, le dan manija, sí, por supuesto. Hay sí, además el caso es curioso, entonces no subestimaría tanto a la sociedad, probablemente... No, pero los que creemos en las vacunas vamos a seguir creyendo en las vacunas y vamos a seguir apoyando las vacunas y nos vamos a seguir quejando de la falta de vacunas. Pero... qué sé yo, o sea, para algo lo hacen. Sí, claro. O sea, digo, su famosa batalla cultural es esto, ¿no? Lo que vos mencionabas. Para que baje el nivel de vacunación, aparte. Bueno, y para eso, y para justificar... Y para destruir valores científicos, que esa es la otra cosa. Bueno, también. Es eso. Sí, exacto, ese es el otro punto. No. Claro. Pero... ¿La viste en un reportaje? ¿Te llamó la atención? Me llamó la atención, claro, porque el periodista con un poco de picardía le pregunta por la aftosa. Sí, ¿querés verlo? Claro, lo tenés. Lo tenemos. Y ahí dice, no, eso es distinto. Sí, porque estaban vacunadas. Porque las vacas están vacunadas, está bien que las vacunen. Con el colega Jairo Strakia. Claro, hoy lo vi, me llamó, digo, qué bueno. ¿Vos estás en contra de la ley de vacunación? Como congresista te pregunto, ¿vos vas a promover...? Obligatoria y compulsiva, sí. Estoy en contra. Obligatoria y compulsiva, sí. Porque tenemos que tener, y eso va en contra también de la misma ley, de leyes que hablan de nuestra libertad. ¿A qué te dedicas vos, Marilú, ahora cuando dejes el Congreso? Yo vengo de la parte privada, al campo, a la ganadería, y tengo una maestría en turismo, tengo un complejo turístico en Chaco, así que vivo del campo. ¿Y a las vacas las vacunás contra la aftosa? Esa parte se dedican los veterinarios y todo. Ah, bueno. Nosotros estamos erradicados, Argentina está erradicada de aftosa. ¿Gracias a qué? Gracias a la vacuna. Yo la escuchaba esto, y otra vez tengo un tema de edad. Yo me acuerdo cuando la epidemia de la polio. Y me acuerdo el alivio de la humanidad cuando apareció la vacuna Sabini, cuando empezó todo el tema y se pudo ofrecer. Hoy no existe. ¿Sabés la cantidad de pibes de mi edad en esa época que quedaron lisiados? Todos los que se murieron, pero además que quedaron con secuelas muy secuelas muy graves, demás, hasta que apareció la vacuna. Entonces, es casi medieval. No sé por qué casi. Bueno, sacá casi.
mis viejos no dejaban que nadie se acercara a la cuna. En ese momento. Yo nacía en ese momento. Mis viejos no dejaron que nadie se acercara a la cuna por el miedo de la polio todavía. Era así, porque fue la epidemia fue en esa época. Con cal pintábamos los cordones de la vereda para descontaminar y que las cosas primitivas, elementales que se hacían, porque era una cosa arrasadora. La verdad es de una brutalidad inconcebible. Yo insisto que acá hay un dato. No es de batalla cultural, es de batalla incultural. Sí, acá que también es cultural y político, pero está bien. Acá el dato agregado, porque estos grupos existieron siempre y van a seguir existiendo, acá el problema es la institucionalización en la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar a Lucía Langer, que es una médica pediatra que fue parte de esta exposición. Les pido, por favor, que escuchen con atención su exposición. Pero no sabemos si realmente... ¿Qué va a ser de nuestra humanidad? Bueno, ya sabemos, sobre todo esto obviamente no es casualidad. Esto está todo planeado, orquestado desde el más allá. Por eso, ante nada, quiero agradecer a Dios, que es nuestra fuente divina, después a la diputada Marilú Quirós, a Martín Menem y también, obviamente, al presidente de la República, porque él sabe al tanto de todo esto también, ¿sí? Bueno, otra cosa que quiero decir, y ya no sé si me queda poco tiempo, lo que le quiero decir es lo siguiente. Todo esto que está sucediendo es un experimento social y genético. Entonces, ustedes eligen estar del lado de conejillo de indias, o estar del lado de despertar espiritual para sanar la humanidad. No dejemos que seamos robots humanos. Hay otro momento en que esta misma doctora sugiere, a partir de un estudio, entre comillas, que ella hizo, que las personas los niños que habían sido vacunados durante la pandemia y que ella los atendió, y en un momento aclara, dice, porque yo atiendo a los no vacunados también, yo no discrimino. Bueno, no sé dónde hay una discriminación de no atención a los pibes que no están vacunados, pero más allá de eso, que en los vacunados había encontrado 3 casos de algún grado de... se me fue la... ¿cómo es? De autismo, algún grado de espectro autista, en los que habían sido vacunados, pero en los que no. Y que eso a ella le hacía demostrar un vínculo absolutamente directo. Pablo, perdóname. Sí. Carlos recordó a Kennedy, el ministro de Salud, no aquel Kennedy, John Fitzgerald, ni a Bob, el ministro de Salud de Estados Unidos. Igual es de la familia ese. Sí, tal cual. Sí, de la familia. Digo, al lado de Trump, Kennedy validó un discurso de Trump donde dijo que el Tylenol, que según los médicos dijo una estupidez, no lo digo yo, que no soy médico, que el Tylenol era peligroso porque generaba una propensión a crear niños de espectro autista, el Tylenol. Todo y esto es una burrada. Esto repiten eso, digo. Claro, de nuevo, estamos dentro de una ola mundial que tiene que ver, estamos alineados hasta en eso. El gobierno quiere que el país se alinee hasta en eso. En línea, la infectóloga Florencia Can, le agradecemos mucho este rato aquí en QR. Pablo Caruso, todo el equipo de QR y el diputado nacional Carlos Heller, la saludamos. Florencia, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por atendernos. Mi primera pregunta es, ¿la respuesta debería ser desde la indignación, que se nos mezcla un poco, o desde el argumento, o ambas cosas? Bueno, en realidad, por supuesto que es totalmente indignante que sucedan estas cosas, que estemos en el año 2025 dando este tipo de discusiones y que sobre todo causa mucha indignación que se valide y que se organice este tipo de evento en la Cámara de Diputados. Yo creo que no es casualidad, las cosas pasan en un contexto determinado y me parece que estos grupos antivacunas, que cuantitativamente no son muy grandes, aunque están en crecimiento, siempre existieron, pero ahora hay desde las esferas más altas del poder una validación del discurso anticiencia, de los discursos de odio en general, pero sobre todo del discurso anticiencia, que hace que esta gente que por ahí solía ser más de nicho se sienta empoderada para decir cualquier cosa, porque nada de lo que dicen tiene respaldo de la evidencia científica. Yo creo que, más allá de la indignación que nos genere ante tu pregunta, lo importante es
si hay evidencia científica de las cosas que dicen o no. Y claramente nada de lo que dicen tiene evidencia científica, y yo creo que hay que informar siempre desde la evidencia, porque la verdad es que esto puede traer mucha confusión a mucha gente que genuinamente puede creer en cosas que escucha, más cuando dice, bueno, si esto lo están haciendo en la Cámara de Diputados, debe ser algo serio, ¿no? Nosotros desde las sociedades científicas enviamos una carta dirigida justamente a Martín Menem pidiendo la suspensión de este evento antivacunas. Por supuesto que no recibimos respuesta y el evento claramente se hizo. Pero la verdad es que es muy complejo porque el contexto no ayuda, y mientras tanto las coberturas de vacunación siguen cayendo en picada y enfermedades que estaban controladas empiezan a volver. Mis compañeros y compañeras tienen preguntas, pero quiero amplificar un poquito eso que decía Florencia. ¿De qué manera, cómo se está viendo en concreto que va cayendo la vacunación? ¿Cómo se percibe y qué consecuencia tiene hoy? Bueno, esto viene sucediendo ya hace unos años, pero por ejemplo cuando se miden las coberturas de vacunación de las vacunas de los 5 años, que son las que reciben los chicos entre que están terminando el jardín y empiezan la escuela primaria, vemos que las coberturas para algunas vacunas no llegan al 50%, o dicho de otra manera, la mitad de los chicos no está recibiendo las vacunas que le corresponden. Una de esas vacunas es la vacuna triple viral que protege contra sarampión, rubiola y paperas, y nosotros estamos con un brote de sarampión. O sea, tuvimos un brote de sarampión, ahora se detectaron 4 casos de una familia no vacunada que fue de Bolivia hacia Uruguay y pasó por varias provincias de Argentina en un transporte público. Las Américas perdió el estatus de región libre de sarampión porque hay transmisión sostenida por más de un año en Canadá. Entonces, estamos teniendo coberturas de vacunación muy bajas para enfermedades que son muy contagiosas y que son potencialmente muy graves. Esta caída en las coberturas la vemos no solo a los 5 años, también a los 11 y en general en todas las vacunas de calendario, lo cual pone en riesgo que enfermedades que estaban controladas puedan volver. Este año ya tenemos 7 bebés fallecidos por tos convulsa, una enfermedad que se puede prevenir vacunando a las embarazadas después de la semana 20, con lo cual, digo, hay datos concretos que nos muestran que cuando las coberturas de vacunación bajan, enfermedades que estaban controladas vuelven. Irina. Florencia, ¿qué tal? Quería preguntarte, ¿qué propósito le ves a estos grupos antivacunas? Vos estás hablando justamente del regreso, rebrote de enfermedades a causa de la falta de vacunas. Ellos hablan de supuestos problemas de salud no respaldados que traerían las vacunas. ¿Qué es lo que están buscando? Bueno, a ver, yo lo que creo, la verdad que de las cosas que vi, que se hablaron en el evento y los argumentos que suelen dar, son cosas que ya la ciencia demostró que no es así. Por ejemplo, cuando relacionan las vacunas con el autismo, eso data de muchos años, ya por el año 98, que se había publicado un artículo que relacionaba ciertas vacunas con el autismo y después se demostró que todo ese trabajo, toda esa investigación había sido un fraude y le quitaron la licencia a ese médico. Pero bueno, es muy difícil desmentir algo que está tan armado. ¿Qué buscan con esto? Sinceramente no sé, creo que en parte hay un tema de provocación, y ya te digo, este tema de el discurso anticiencia que cala muy hondo, y sobre todo esto también de, bueno, yo en mi cuerpo decido qué vacuna me pongo, qué vacuna no, y hay un tema también que las vacunas no son solamente de beneficio individual. El que se vacuna se protege, pero también protege a quienes lo rodean. Así que yo creo que es una mezcla de provocación, ignorancia y bueno, básicamente eso. Lo que pasa es que el daño que pueden producir estas cosas es muy, muy grande. Martín. Martín Granowski, Florencia, buenas noches. Vos decías anticiencia recién y lo combinabas con individualismo, o yo lo combino, vos dijiste las dos cosas. Si combinás las dos cosas, me parece, no sé, pero quiero tu opinión,
rompes con la tradición argentina de vacunas. Hay muchas cosas destruidas en la Argentina, de protección social. Pero esa todavía pervive o pervivía, no sé. Destruís eso, pero además con un discurso diciendo que eso, recién veíamos, no sé si llegaste a ver, alguna persona que decía que el problema es el mal viene del más allá. Del más allá. Bueno, cuando en realidad yo recuerdo en medio de la pandemia que el Papa Francisco decía que vacunarse era un acto de amor. Es que de hecho es así, es un acto de amor para uno mismo, para cuando vacunamos a nuestros hijos, cuando les recomiendo a mis viejos que se den cierta vacuna porque les corresponde, porque tienen más de 65, o sea, por supuesto que es un acto de amor. Pero ahí hay un tema importante, claramente no es una prioridad ni la ciencia ni el tema de las vacunas en particular actualmente, porque si tenemos en cuenta que este año se desmanteló la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles y despidieron a muchísima gente, más de 30 y pico de personas para una dirección que tenía 40, que formaban, que hacían todo el laburo de lo que implica el calendario tan complejo que tenemos y tan completo, y que se ocupaban de todo, de la nominalización de vacunas, de todo lo que se te puede ocurrir, del transporte, de la cadena de frío. Bueno, toda esa dirección del Ministerio de Salud fue desmantelada y fue así, directamente por una cosa a dedo totalmente, porque era una de las direcciones más eficientes de todo el Ministerio de Salud. Cuando vos ves eso y cuando vos ves también ciertos discursos, bueno, te das cuenta que no es una prioridad y estamos hablando de una estrategia de salud pública que después del agua potable es la estrategia que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad. Bueno, el agua potable también dejó de ser prioridad. Bueno, claro. Totalmente. Pero digo, es como que nos pongamos a cuestionar o que intentemos hacer un debate a ver si es mejor el agua potable o el agua de pozo, o a ver si es mejor que una persona que tiene una infección por una bacteria probar a ver qué pasa sin darle nada o darle un antibiótico. No se nos pasaría por la cabeza tener ese tipo de debate. Lo que pasa es que la sensación que tengo es que hay ciertas cosas o ciertos acuerdos que ya estaban fuera de discusión, e incluso con distintos gobiernos que fueron pasando, hay cosas que no se discutían, digo, distintos gobiernos de distintos colores políticos, hay cosas que no se discutían y cosas que no se tocaban, porque nosotros siempre nuestro calendario de vacunación fue nuestro orgullo, nuestra bandera, es un calendario modelo en el mundo, y bueno, este tipo de cosas, digamos, desmantelar la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles y no, digamos, dejarla a medio funcionamiento, hacer este tipo de eventos con el aval de personas que forman parte del gobierno y demás, lo que hace es, bueno, bajar todo eso que tanto nos enorgullece a una cuestión mucho más compleja, ¿no? Florencia, estamos tan ávidos de ideas y de argumentos que, aunque el tema sea tan bravo e implique tanto retroceso, disfrutamos mucho la charla. Me quedan dos preguntas, no tanto tiempo, pero la verdad que no quiero perder la oportunidad de hacerlas. La primera es, uno de los argumentos que le escuchamos a la diputada Quirós, cuando le preguntaban si estaba de acuerdo con las campañas de vacunación, dijo, si son obligatorias, compulsivas no, porque atentan contra la Constitución, porque atentan contra la libertad. Esa contraposición entre libertad y plan de vacunación obligatorio, ¿vos cómo la conjugás? ¿O qué problema hay ahí en ese versus, digamos? A ver, hay dos cuestiones. El calendario nacional de vacunación contempla vacunas que son gratuitas y también son obligatorias. O sea, son un derecho, pero también son una obligación por esto de que las vacunas no solo generan una protección individual, sino que también generan protección colectiva. Y además hay una ley de vacunas, una nueva ley de vacunas que está vigente, que implica que las vacunas de calendario son gratuitas y obligatorias. Por supuesto que para pasar de la vacunación, digamos, a la vacunación obligatoria o, digamos, compulsiva, hay un montón de cuestiones en el medio que uno puede hacer, ¿no? Digamos, de la vacunación voluntaria, quiero decir, a la vacunación compulsiva. Uno en el medio tiene un montón de conversaciones que dar. Tengamos en cuenta que el mundo o el país no se divide entre pro vacunas y antivacunas. La mayoría de las personas
se vacuna, confía en las vacunas. En el otro extremo hay un grupo chico, y tal vez no tan chico ahora, pero muy ruidoso, y en el medio hay gente que tiene dudas genuinas respecto a las vacunas, que lo que tenemos que hacer es mejorar la comunicación que tenemos en este medio, en el consultorio o en cualquier lado donde hablemos con los pacientes, para escuchar sin juzgar y responder esas dudas, porque así hay mucha gente que tiene estas dudas, por ahí no con todas, por ahí con algunas vacunas, y como nosotros tenemos de nuestra parte la evidencia científica, no hay nada que ocultar, no hay ningún tema que no se pueda hablar. No se necesita ser soberbios para evacuar esas dudas, digamos, eventualmente. Totalmente. Que son genuinas. Así es. Y la última, Florencia, si estas personas, porque lo que vos nos estás diciendo es, siempre existieron, son minoría, pero ahora tienen como una suerte de apalancamiento institucional. Si hubieran podido tomar decisiones durante la pandemia, ¿dónde estaríamos hoy? Bueno, probablemente con muchísimos más muertos de los que lamentablemente tuvimos, porque en realidad las vacunas vinieron a cambiar el curso de la pandemia, pero no te hablo en Argentina, te hablo en todo el planeta, digamos. Y la realidad es que, no sé, es totalmente contrafáctico, pero me imagino un panorama muchísimo más desolador, aún con cosas que uno con el diario del lunes dice, bueno, ciertas cosas se podrían haber hecho de otra manera. No, lo que pasa es que lo distópico se volvió bastante posible, entonces nos animamos a hacer preguntas que por ahí antes eran ridículas. Sí, totalmente, pero por eso ahí creo que es importante entender que el Estado a través de su Ministerio de Salud tiene que tener un rol rector en el tema de vacunas. Ahora que estamos con estas coberturas tremendas y que esto se hizo público, están saliendo por la tele, por Mi Argentina, a tratar de incentivar la vacunación. Digo, estoy hablando del Ministerio de Salud del gobierno actual, Sí. Digo, evidentemente no están tan, digamos, acordes con este discurso antivacunas, o por lo menos se dan cuenta de que, de que desde el punto de vista de salud pública, no estimular la vacunación tiene consecuencias muy graves y se puede llevar vidas por delante. Florencia, muchísimas gracias por este rato, lo valoramos mucho. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Claro, dice, Lugones le puede gustar los negocios, pero no es antivacunas, digamos, ¿no? Conserva otros reparos. Pero es claramente el tema de los dos modelos, vos fíjate. A ver, ayúdame, Martín. Creo que durante el gobierno de Cristina se instauró la asignación universal. La condición era traer el boletín y el certificado de vacuna para cobrarlo. Es decir, ir al cole y vacunarse, como condición básica para recibir la asignación universal. Milei, campaña electoral, candidato a presidente, dijo, ¿quién puede impedir si yo quiero vender un órgano mío? El derecho a la libertad absoluta. Pues los dos modelos, en cada una de las cosas te van a aparecer siempre, por eso está bien, batalla cultural, porque el fondo es ese. Es esta cosa tan atractiva que es la libertad, planteada como un valor absoluto. Es decir, bueno, yo puedo agarrar corriente de contramano porque ¿quién me puede obligar a ir por donde dice la flecha? ¿No? Va en contra de la Constitución y la libertad que consagra. Yo soy libre de andar por donde, y así te puedo dar 200 ejemplos. Ese es bastante gráfico. Es absurdo poner a la libertad como un valor absoluto fuera de las reglas de la convivencia, de la integración social, etcétera, etcétera, etcétera. No resiste. Lo que vos decías recién. Yo no puedo, perdóname, termino. Sí. Cuando yo no me vacuno, no es solo que tengo el derecho a joderme, me convierto en un portador contaminante y estoy afectando a la sociedad en la que vivo. Entonces es yo individuo absoluto con derechos para hacer lo que se me cante, o yo individuo integrante de una sociedad que pone reglas, fija límites y hace a la convivencia, a la integración de esa sociedad. Ese es el tema de fondo. En cada tema que saques van a aparecer los dos modelos con toda nitidez. Lo que vos decías recién de la asignación universal por hijo, Carlos, justamente, fíjate que había contraprestación obligatoria. Claro. Ahora, las contraprestaciones obligatorias
eran políticas sociales en sí mismas. Exacto. O sea, sumaban y multiplicaban. Exacto, Digo, de eso se trata. era eso justamente. Y en el tema de las vacunas yo me acuerdo, yo supongo que cada uno debe tener ese recuerdo, pero yo me acuerdo la primera vacuna de COVID, yo tenía, en ese momento me tocó en la cancha de los Andes, abajo de la tribuna, cuando se juntaron 20 personas y terminó el lote, la gente lloraba, me incluyo, lloraba y aplaudía. Y terminamos abrazando a las enfermeras, a quienes daban vacuna, a los médicos y médicas, etcétera, etcétera. Digo, ese era el clima. Ese era el clima. Ahora, en ese momento, Valeria Di Croce, que estuvo aquí en el programa varias veces, Valeria Di Croce, en el libro sobre los libertarios, explica la relación entre aquel momento, entre los que decían, bueno, lo que vos decías, Carlos, recién, libertad absoluta, que era yo hago lo que quiero, más allá de que algunas políticas, si, como decía Florencia Can recién, uno puede históricamente revisarlas, algunas políticas oficiales de cierres en algún caso, pero no importa, estamos hablando de ese momento, no de lo que uno puede decir hoy. Pero en aquel momento lo que planteaban era la libertad absoluta, que no es libertad. Martín, hoy yo nombré lo de la Sabin. Cuando aparecieron las vacunas también fueron cuestionadas. Si no iba a generar cosas peores, mayores, qué sé yo cuánto. Siempre existieron el problema Igual es que... durante la pandemia y en el gobierno de Alberto, y retomando lo que decías del libro de Vale Di Croce, los grupos antivacunas fueron los primeros libertarios en salir a la calle con el discurso más violento. Exacto, tal cual. Y los que empezaron a legitimar además un discurso y instrumentos más violentos para manifestarse. Y eso se sostuvo en el tiempo y fue creciendo, creció después en los streamings. Eso, bueno, lo cuenta mucho y son los que Valeria. cuestionan el calentamiento global. Y cada tanto no es Milei un tema, no son las claro. vacunas sueltas. Cada tanto Milei dice, este movimiento por la libertad de la Argentina empezó en el 2020-2021, dice Milei, exactamente. Quiero cerrar el tema, aprovechar a Carlos para hablar del momento del plan económico de Milei. ¿Echarme a mí? Aprovechar. Es la segunda vez, Carlos, que no. Era un mimo. Vengo más. No, quiero rescatar algo muy importante que dijo la doctora Florencia Can. Dice, no hay personas que tienen dudas genuinas y no es necesario ser soberbio. Lo de soberbia lo agregué yo, pero ella decía, por más que la razón científica esté de este lado, hay que explicarlo. Y yo agregué, no con soberbia, ¿no? Porque hay que entender que aquí puede generar genuinas dudas sobre algún sector de la población. Bueno, vamos a meternos en el momento económico de la Argentina a partir de un disparador que no es de hoy, que es de ayer, si no me equivoco, pero estando aquí, Carlos, insisto, queremos aprovecharlo para que nos explique un poco, a ver, cómo de acá se puede desprender esa lectura. La noticia es esta, ayer la compartimos. Santander y BBVA toman medidas ante el mayor riesgo en la Argentina. Los bancos reconocen que la situación es peor de lo anticipado. Ambas entidades frenan la concesión de crédito para protegerse y eliminan coberturas sobre los beneficios y el capital por su alto coste. En un momento decía, bueno, al principio tenía que ver con la incertidumbre política, está en el segundo párrafo, los elevados tipos de interés y las presiones cambiarias. Eso en el paquete general, ¿no? Y después aclara, un poquito más abajo, dice, Santander fue más allá. Básicamente los únicos préstamos que concedemos en Argentina son a empresas exportadoras en dólares y energéticas. A partir de esta información, publicada en un medio español, ¿cómo pintás la escena económica, Carlos? Bueno, tal vez esa noticia sirve para entender algo que muchas veces yo repito, de que cuando nos aburren hablando de la macro, hay que hablar de lo que le pasa a la gente. Es decir, la verdadera política económica tiene que ver con cómo le va a los que laburan, cómo le va a los que tienen un comercio, cómo le va a los que producen en el campo, etcétera, etcétera. Lo que esa nota está reflejando es que los bancos, que no son entidades de beneficencia, pretenden prestarle a empresas y personas que presuntamente están en condiciones de devolverle. Porque si no, los que se convierten en inviables son los bancos. Claro. Cuando el número de personas o empresas que no aparecen como sujetos de crédito crece, se te va achicando el universo.
Porque ¿a quién le presto? Es decir, yo sigo captando depósitos, sigo teniendo liquidez, pero si no presto, ¿a quién le presto? Y le presto a alguien... Que es parte del negocio del banco. De la actividad. El banco tiene... No hay peor cosa que un banco, ya está, pero vamos a explicar el tema lo más profesionalmente que se pueda. Los bancos, ¿qué hacen? Toman los excedentes monetarios que tienen las empresas y las personas, determinadas empresas, determinadas personas, y se los prestan a otras que tienen necesidades distintas, empresarias o familiares o personales, de financiamiento. Uno podría decir que un crédito es un sistema de ahorro anticipado. Yo, en vez de juntar la plata todos los meses para comprar la heladera, saco el crédito, compro la heladera, la empiezo a disfrutar desde ahora y con lo que hubiera ahorrado voy pagando las cuotas y pagué la heladera al cabo de un determinado tiempo. Pero un ejemplo bien sencillito, lo llevas a una empresa con una máquina, etcétera, etcétera. Si la empresa no tiene a quién venderle, no necesita la máquina. Y además, si tiene sus costos fijos, porque tiene empleados, porque tiene la luz, porque tiene que pagar los impuestos, porque tiene todo lo que tiene, y no vende, tiene pérdida. Claro. Y entonces no puede pagar el crédito. Normalmente, la historia muestra que hay dos cosas que primero se dejan de pagar o que se comienzan a atrasar: los impuestos y los créditos. Son las dos cosas que la historia estadística te muestra que... cuando estás apretado es lo primero que se empieza a atrasar. Entonces, cuando empieza a haber mora impositiva y empieza a haber mora en el pago de los créditos, porque la economía real está teniendo problemas. La gente, si no, en general trata de pagar, porque la gente no es mala, la mayoría es buena y quiere cumplir, y cuando saca el crédito lo hace pensando que va a poder pagar. Ustedes en general, los medios se la pasan mostrando a gente que dice: este mes usé la tarjeta para comprar alimento porque si no, no podía comer. Y el mes que viene no puede pagar la tarjeta y entonces entra en mora en el banco y no come. Ni tarjeta ni alimentos. Ni tarjeta ni alimentos. Claro, entonces, eso es lo que está reflejando esa nota de un diario español que dice que dicen los bancos españoles que operan en la Argentina, y que yo, por experiencia profesional, te puedo decir que está extendido al conjunto del sistema. Nadie lo va a decir públicamente, pero en las conversaciones off the record todo el mundo dice: ¿a quién le prestamos? Claro. ¿Quiénes son los sujetos de crédito solvente en la Argentina hoy? Más allá de algún sector exportador, más allá de alguno que venga con la minería o con alguna cosa por el estilo. Vos ves industrias enteras que frente a la apertura importadora tienden a achicarse, se convierten en importadores en vez de productores. Bueno, y puede ser que hagan el mismo negocio. Yo creo que la semana pasada yo daba el ejemplo incluso de las terminales automotrices. Y ahora General Motors o a la Ford le puede con el tema del convenio marco con Estados Unidos. Claro, en el marco del convenio con Estados Unidos le puede convenir importar autos, exportar autos para la Argentina, y va a ganar más guita que produciéndolos en la Argentina. ¿Qué es lo que va a desaparecer? Los autopartistas. El tipo que hace caja de cambios se terminó. Claro, limpia parabrisas, faroles, lo que sea, los autopartistas. Y esos autopartistas son los que tienen trabajadores. Las terminales tienen muy pocos trabajadores de la industria automotriz. El grueso de los trabajadores del sector están en los autopartistas. Entonces, esos trabajadores que se van a quedar sin trabajo van a dejar de consumir y la rueda sigue, y es como lo de la vacuna. Claro. Otra vez estamos en un tema que es modélico. Entonces vos podés llegar a que el año que viene nos muestren que creció el Producto Bruto porque vinieron unas cuantas inversiones para llevarse litio, uranio, cobre, oro y qué sé yo cuántas cosas más, que se la van a llevar con muy poco aporte impositivo y con muy poco aporte de divisa, porque el RIGI les crea esas condiciones hiperfavorables, pero que en el volumen te va a marcar que la economía creció, y cuando te metas en el análisis por sector en cómo le va a la gente, te vas a encontrar que a la gente le va peor, que cayó el consumo, que la gente coma menos, que compra menos, que etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Carlos, volviendo al Santander, al principio de esto,
Hay otra cosa, el Santander es uno de los 3 bancos que participa en la primera operación de Scott Bessent en la Argentina. Sí. Además. Pero son no dos sé mundos, si tiene que ver con eso. distintos. Okay. No, son dos mundos Está distintos. Está bien. Ese es el mundo del negocio financiero, de prestarle al Estado. Vos fijate bueno, que... hasta el momento que empiezan a pelearse por la garantía. Obvio, es lo que te iba a decir. Claro. ¿Por qué no sale el segundo crédito de 20.000 millones? Porque empiezan a mirarse, está bien, la guita es fácil quien la pone, porque no es tanto, la juntamos enseguida, 20.000 palos. ¿Quién garantiza que vamos a cobrar? Entonces alguien dice, bueno, lo primero que tenemos que establecer es que tenemos prioridad frente al Fondo Monetario. El fondo dice, no, pará, que yo le presté primero. Prioridad tengo yo, el primero que tengo que cobrar soy yo. Bueno, que garantice el Tesoro de Estados Unidos. Tesoro de Estados Unidos mira para el costado y le aparecen los senadores, los diputados, y dicen, che, ustedes, los líos que tenemos acá en Estados Unidos y ustedes le están prestando, van a garantizarle a la Argentina, ¿por qué no le garantizan a los empresarios, a los productores norteamericanos? Entonces el Tesoro se corre. Dice, no, nosotros tampoco. Y entonces los 20.000 que eran un trámite y que sirvieron como aporte considerable para ganar la elección, para tener el resultado favorable de las elecciones, alrededor de las expectativas, hoy yo no dije nada, porque en realidad es cierto, nunca se anunció, que es la otra cuestión. Nada, tampoco el swap se anunció. Todos son trascendidos o cosas cuando hay un Estados gran manejo Unidos, de los trascendidos. Y un gran manejo de los trascendidos. ¿Qué te parece? Sí, totalmente. Y o cuando Bessent sale y dice, pusimos 2.000 millones del swap. Entonces oficializó que el swap está vigente. ¿Dónde te enteraste? O cuando sale un comunicado de la Casa Blanca que dice, Estados Unidos y Argentina acaban de firmar un acuerdo marco para promover el comercio bilateral. Está bien. Es así. Y nos vamos acostumbrando, lo vamos naturalizando y nos parece normal que sea así. Interesantísimo que otra vez, a partir de un episodio, volvimos al modelo. Te tiro el desafío para el último tema. A ver si se cumple. No, ese no, en ese no. A ver si acá se cumple. ¿Sabe cómo te va a venir? Yo insisto, a mí me entusiasma mucho conversar este tema con vos porque sos futbolero. Sí. O sea, lo vas a venir gameteando. Tenés, o al pelotazo, no sé. Lo conozco de chiquitito. Por eso, al pelotazo. Tenés la experiencia de la gestión como dirigente de fútbol por la vicepresidencia en Boca. Y además tenés la mirada política, porque acá también está la mirada política. Cuando nos vimos la última vez, lo único que había pasado es que a Central le habían firmado un escritorio un campeonato. Después vino el pasillo de los jugadores de Estudiantes, se dieron vuelta y ahora vinieron las sanciones. Sí. 2 fechas para cada jugador y 6 meses de... Pero agrego algo más. En el medio el presidente puso la camiseta en el sillón de Rivadavia y hace un rato... La camiseta de Estudiantes. La camiseta de Estudiantes. Sí, claro. Y miren este posteo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, después de conocida la sanción a Estudiantes de La Plata. Verón está con el hincha de verdad, Tapia con la casta y la mafia de siempre. Así de claro, así de simple, en este país hay que elegir de qué lado se está. Del fútbol o de los negocios, la pelota no se mancha. Lo cita Diego Armando Maradona, aunque creo que ya está bastante sucia. Te escuchamos con suma atención, Carlos. Insisto, como futbolero, como dirigente de fútbol y por supuesto como dirigente político, como hombre político. Yo te diría, mira, si querés tener el escenario completo, agregá que hace 2 o 3 días que las 5 primeras páginas de Clarín están referidas a este tema. Sí. 5 primeras páginas de Clarín están referidas a este tema. Título de etapa principal referido a este tema. Agregá que Sturzenegger presentó un estudio de cómo fue favorecido Barraca Central con porcentaje, con un esquema que estudió él, de la jugada que le hicieron ganar entre 9 y 18 puntos, no sé cuánto, a Barraca Central. Y así me puedo pasar media hora hablando. Entonces eso a mí otra vez me lleva al tema de los 2 modelos, y yo te voy a decir, más allá de todos los errores de los que ahora voy a hablar, lo que está en juego no son los errores. Lo que está en juego es aprovechar los errores para tratar de voltear a una conducción que emblemáticamente defiende a las asociaciones civiles sin fines de lucro frente a las sociedades anónimas deportivas. Es lo mismo que cuando algún periodista, eso yo lo escuché, llamar a ir a la cancha de Boca a manifestar
para pedir que se vaya a la comisión directiva cuando Boca tuvo esa racha que perdió 2 o 3 partidos seguidos. O sea, la gente tiene que ir a la cancha, tiene que ir a pedir, hay que sacar esta comisión directiva ya. Y llamaban a eso, a la movilización popular para destituir a la comisión directiva. Entonces, que era sacar a Riquelme. Claro, sacar a Riquelme, que también porque la circunstancia, la vida lo genera así, se ha convertido en un referente fundamental de la defensa de las asociaciones civiles. Entonces, recordemos todo lo que pasó con Riquelme en la elección, Macri diciéndole a Milei que vaya a votar. Y Macri yéndose de vacaciones y Milei yendo a votar. Yendo a votar y perdiendo. Sí. Pero, entonces, hay cosas que lo emblemático supera después lo material, lo concreto. Y por eso empiezo por ahí. Entonces, yo emblemáticamente... Esto es un disparate que en los diarios digan que en la Casa Rosada desestimaron la intervención a la AFA por ahora, por las sanciones que la FIFA le podría aplicar, porque yo sé que el fútbol tiene un sistema de protección, que si la AFA fuera intervenida, automáticamente Argentina se queda fuera de todas las competencias internacionales. Entonces los equipos no juegan la Libertadores, la selección no puede jugar el Mundial, etcétera. Entonces, vos lees, como al pasar, que lo están pensando para después del Mundial. Claro. Es decir, así de brutal. Y si no se les ocurrió, le está diciendo al gobierno que se le ocurra. Bueno, yo lo leo en los diarios. Ahora, que no sería ahora, porque está este riesgo, el hecho de imagínate, el gobierno se cae. Imagínate que Argentina deje de ir al Mundial porque la AFA fue intervenida por el gobierno por el pasillo a Rosario Central. Me parece que no funciona. En este tiempo que vivimos es más importante que las 20.000 empresas. Claro. Entonces, muchachos, si vos lees el diario y dice, por ahora no, en todo caso lo están pensando para después del Mundial. Ahora, yo te escucho, coincido en la mirada, pero también digo, ahora... el acompañamiento a esos valores contrapuestos, la sensación en este momento que está arrastrando a todos a quienes defienden esa discusión, las está arrastrando tenés razón, los pero todo exabruptos arranca de un error inicial, que es haberle dado ese título malamente a Rosario Central, lo hablamos ya, y esto ya dejé el hincha de fuera, de al lado, no tiene nada que ver, porque... La AFA puede muy bien instaurar que decir, a partir del año que viene, el equipo que en todos los torneos que se juega saca más puntos, es el campeón del año. Y es válido, es una manera de... Y sobre ese resbalón... sobre ese resbalón viene todo lo demás, porque vienen las reacciones, porque viene lo de Estudiantes, porque también hay que decir otra cosa. Verón, más allá de Verón, emblemáticamente... es lo contrario. Acordate que Verón ya hizo un negocio ahí con el que compró al jugador de Boca, Medina, claro, 15 millones de dólares. Foster Gillette, ese sí, que puso 15 millones de dólares para pagar la rescisión de Medina, que fue a parar de Boca a Estudiantes de La Plata, y Verón aparece como uno de los voceros más visibles de la defensa de la Sociedad Anónima Deportiva. Es decir, él y Macri, yo diría que son emblemáticamente los mayores representantes de eso. Verón, con su prestigio de jugador, de jugador de club, de jugador de selección, etcétera, etcétera, y hoy presidente de Estudiantes, juega abiertamente. Entonces, aparece como emblemático. Y eso también potencia que salga Patricia Bullrich a levantar a Verón como la imagen del hincha de fútbol, salga Milei a escribir también que Estudiante y Subeldía y qué sé yo cuántas cosas representa la verdadera esencia del fútbol. Yo te digo, Carlos, para ir redondeando el tema, a mí la preocupación que veo es que insisto, en la defensa, y te digo más, la defensa de todos esos valores que representa ponerle un freno al Assad, se ve muy trastocada por eso. Entonces, ya te lo dije yo. Sí, ya sé, pero entonces ¿cuál es el camino? Pero yo ya te dije, creo que el error inicial llevó a una sucesión de errores. Ninguno que justifique lo que le quieren hacer a la AFA y al presidente de la AFA. Para mí. Entonces, porque después todas las otras discusiones son, la verdad, abiertas, se puede llegar a 200.000 conclusiones. Podríamos discutir, yo por ejemplo soy un convencido de que el VAR viene a mejorar la situación, porque con todos los errores que se siguen cometiendo,
es menos discrecional que un juez de línea. Sí. Agrega y claro. Lo que pasa es que vos ves el partido. Lo que pasa es que hoy lo ves mejor. Porque hoy la tecnología. Porque hay mucha cámara. ¿Eh? Y porque hay mucha cámara. Porque hoy queda más expuesto. Sí, queda más expuesto. Pero imagínate que estuviéramos con los jueces de línea como única. Entonces, cuando también el otro día. La fecha pasada, yo sé que es un caso, y está Marco Teruggi, ya cerramos el tema, pero el otro día. En el partido de Barracas no era Barracas, Central Córdoba con San Lorenzo, los jueces no vieron un penal y el VAR ve un penal que el resto no había visto. Sí. O sea, lo que ven... Pero es que para eso está el VAR. El sí, VAR pero no, pero está para... El VAR es un, no, el VAR es le hizo ver algo al juez que no existía. Exacto, pero no, espera. Primero conceptualmente. El VAR es un asistente del árbitro. La última decisión es siempre del árbitro. No hay, el VAR no decide nada. Sí, no es del VAR. Está bien, igual es un caso, pero fue... pero digo, es bravo el último, la decisión es del árbitro. Por eso el tipo cuando hace, y la va a ver, y dialoga, y los árbitros que están en el VAR le dicen, mirá la pierna, cómo lo toca, y el ángulo del codo, y está bien, pero para darte, yo también estoy de acuerdo con el VAR, y eventualmente lo que hace es deja más expuesto... No, lo que te voy a decir, pero yo no te dije que es perfecto, no, está bien. Que hay errores, porque hay un factor siempre de interpretación, hasta que no sea absolutamente automático y electrónico, cosa que no sé si algún día va a poder ser. Ojalá que no. Siempre va a haber una subjetividad, que hay un factor humano, porque en última instancia, ¿tuvo la intención o no tuvo cuando hizo así con el brazo? Se estaba tratando de proteger del golpe. Después está el tema de los milímetros. Sí, pero estamos de acuerdo. Claro. Lo que digo es que estando el VAR se hace todo más... yo tengo una teoría. Más grueso, se observa la con ley más, del offside con el VAR y la tecnología no puede ser milimétrica, tendría que tener 30 centímetros. Claro, yo lo dije hace un montón eso. Entonces, pero es más grosero. El VAR expone más la grosería y eso genera más calentura. Al mismo tiempo le crea un límite más grande al que toma las decisiones, que queda más expuesto. Bueno. Entonces, el error original no se puede corregir con errores en cadena, porque empeora la situación. Creo que ahí la AFA y su conducción se equivoca redoblando la apuesta en cada una de las circunstancias. Pero eso a mí no me hace perder de vista que el tema central no es ese. Mirá, y cierro y me voy. Yo leo la noticia de Boca, búscalo, son todas malas. Ahora, el problema es que los técnicos no saben porque tienen a todo curado y no tienen lesionado y entonces tiene un problema porque en el banco tiene un montón que tienen que ser titulares y cómo lo van a resolver siempre desde la cuenta negativa. Esa es la trama que vos ves detrás. Esa es la trama que yo veo detrás. Te invitás a no dejar de ver. Así es. Y por eso es que lo miro esto y digo, está mal la sanción, está mal el pasillo. Está mal el pasillo de espalda y está mal la sanción después del pasillo de espalda. Está todo mal. Carlos, gracias. Nos reencontramos el jueves. Hasta la semana que viene. Vamos así hasta las 12. Quiero que nos metamos en un tema que con Martín Granowski venimos muy convencidos de que tiene que estar mucho más presente en nuestra agenda, porque también es parte de los dos modelos que mencionaba Carlos. Tiene que ver con la escalada bélica o la escalada de confrontación, si ustedes quieren. Ahora vemos cómo lo va a caracterizar Marco Teruggi, periodista especializado en política internacional, entre de Estados Unidos respecto de Venezuela. Venimos, Martín, y nos metemos y armamos la charla, venimos de decisiones de Estados Unidos extrajudiciales de asesinar gente que en una lancha presuntamente parte de un grupo narco que nadie conoce, pero que Estados Unidos dice que... más de 80 muertos. Que efectivamente son una organización narco que prácticamente tiene tomado el gobierno venezolano. Marco, Pablo Caruso, Martín Granowski, Irina Hauser, saludamos en QR. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias y gracias por esperarnos unos minutos más de lo acordado. A ver, Marco, ¿cómo estás viendo la escena? La última noticia, entiendo, tiene que ver con la revocación de los permisos para 6 líneas aéreas que habían suspendido los vuelos a Venezuela, un poco presionadas por Estados Unidos y por Europa. Veremos qué consecuencias trae eso, pero ¿cómo estás viendo vos el panorama? Bueno, primero que ya va casi 4 meses desde que empezó este despliegue en el Mar Caribe, lo cual quiere decir que es una operación que viene sosteniéndose en el tiempo, cuyo mayor logro en términos
militares, si uno lo puede llamar así, y logro, entre comillas, evidentemente, es haber bombardeado poco más de 20 lanchas de forma extrajudicial, sin nunca decir quiénes estaban adentro de esas lanchas, ni mostrar pruebas de que efectivamente eran lanchas con drogas. Eso es lo que concretamente en 4 meses, en términos objetivos, ha pasado. Sí. Lo demás ha sido un inmenso despliegue de barcos, ahora portaaviones, vuelos rasantes, titulares de noticias, filtraciones, declaraciones, pero concretamente no se ha movido hasta el momento en el sentido de lo que busca Trump, que creo que a estas alturas pensar que es una lucha contra el narcotráfico, diría que es, digamos, iluso, y que el objetivo es efectivamente un cambio de régimen, aunque Trump no lo ha dicho así. Creo que hay varias razones para entender por qué no lo ha dicho así. Pero en todo caso, que ya estamos entrando a los 4 meses, y la pregunta es cuánto tiempo más puede sostener un despliegue de esta naturaleza. Martín. Porque incluso, ¿cómo estás, Marco? Martín Granowski. Inclusive, siguiendo con lo que vos decías recién, al principio, y digo esto más allá de la opinión que cada uno tenga de Nicolás Maduro, digo, al principio la argumentación era, Nicolás Maduro es un dictador y hace falta el cambio de régimen por eso. Esa era la argumentación. Hoy ya no es eso. Hoy es la denominación de Nicolás Maduro como jefe de una organización terrorista extranjera, que vos sabés bien, Marco, que cuando Estados Unidos dice organización terrorista extranjera, habilita, unilateralmente por supuesto, pero se autohabilita a maniobras militares, formas de retaliación que ya no son solo sanciones, sino que puede ser agresión directamente. Pero además de todo, no sé qué información tenés vos. Yo recuerdo haber leído informe de Naciones Unidas que decía que el 5% de la droga que llega a Estados Unidos pasa por Venezuela. El 5%. El resto es Colombia y va por el Pacífico. No pasa por Venezuela ni por el Caribe la mayoría. Incluso eso lo señalaron integrantes de lo que se conoce MAGA, ¿no? El movimiento Make America Great Again, como el periodista Tucker Carlson, que decía, acá no es un tema de drogas porque el grueso de la droga no está entrando vía Venezuela. Claro. Yo creo que Trump se ha cuidado de decir que es un cambio de régimen lo que está buscando, porque eso implicaría otras implicaciones legales y procedimientos, y porque a su vez creo que deja una puerta de salida en caso de no lograr su objetivo, que es decir, yo nunca busqué un cambio de régimen, yo siempre quise detener el narcotráfico. De hecho, en ese sentido, él dice, he logrado resultados muy positivos porque por mar ya no están entrando más cargamentos de droga. Y luego creo que hay una inmensa, un gran dispositivo de operaciones psicológicas, digamos, porque en la misma semana Trump es capaz de decir, o los medios, que se está a punto de hacer una agresión militar y se está a punto de conversar telefónicamente con Nicolás Maduro. A mí lo que me da la impresión, y más que impresión, un poco por experiencia, es que había un primer plan que era un gran despliegue que provocara la percepción de inminencia de una acción militar que forzara internamente a algún sector a, bueno, hacer una acción palaciega, una acción de cuartel. Eso no pasó. Algún sector militar, decís vos, interno de Venezuela. Que son los que pueden dar vuelta a la situación, prácticamente. Lo demás no. Eso no pasó. No hubo sectores militares, a menos que se haya visto, que forzaran a Maduro o que plantearan una rendición de Maduro. Una vez que eso no pasa, creo que Trump se encuentra entre un despliegue muy grande, conducido por sectores muy agresivos de la política exterior, encabezado por Marco Rubio, y la pregunta de qué hacer. Entrar implica un nivel de costo muy fuerte para el cual no tiene consenso internamente. Pero a su vez, todo ese despliegue para haber matado a 80 pescadores o narcomenuderos, que son los que conducen las lanchas, también es una demostración de debilidad. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué se hace con todo eso? ¿Se recula y se muestra una debilidad? ¿Se avanza pero sin certeza sobre qué pasa el día de después, si hay un día de después? En todo caso, lo que está claro es que hay un nivel de despliegue militar fuertísimo. Han reactivado la base militar en Puerto Rico, que era la base militar durante medio siglo. Están utilizando Trinidad y Tobago, que está a 11 kilómetros de Venezuela. Sí. República Dominicana acaba de autorizar para que las tropas estadounidenses puedan proceder vía República Dominicana. Ahí hay, digamos, una retoma militar muy clara, que amén de lo que pase con Venezuela, es una señal de cómo está viniendo esta etapa política en la mirada de Estados Unidos hacia América Latina. Y Marco, ¿cómo se está viviendo esto internamente en Venezuela por tus fuentes, por lo que vos conozcas?
No hay un nerviosismo, me parece, muy grande de la población. Todas las imágenes son de tranquilidad. Lo que pasa es que después hay que leer esa tranquilidad. Si es una tranquilidad de una sociedad cansada, diría, y descreída en términos generales de la política, si es una sociedad que ya tiene el cuero muy curtido y que sabe que hasta que las cosas no pasen son un conjunto de puestas en escena. Esto tiene mucho de teatralidad también, me parece, pero en todo caso ese nerviosismo no está, y yo creo que en general hay una población que está muy cansada. Esa es mi impresión, por lo menos, que para el chavismo representa una parte muy organizada, que le responde en términos de movilizaciones, que la oposición dice la mayoría es nuestra, pero que tampoco se moviliza, y en general no creo en esta etapa que sea un actor determinante en cuanto a que cambie o no el escenario. Y el gobierno venezolano sí me parece que ha enviado un mensaje, como digo, son operaciones psicológicas de contrapartida hacia Estados Unidos, que es, si ustedes llegan a hacer un cambio de régimen, o sea, de poner a Maduro, lo que se viene acá es un proceso de caotización interna. ¿Y quién se hace cargo de la caotización interna? Claro. Es decir, ¿quién reordena este país? Incluso el presidente Gustavo Petro ha dicho, si sacan a Maduro por la fuerza, esto tiene un efecto arrastre que llega hasta Colombia. Y ahí yo creo que Estados Unidos no tiene claro qué es lo que sigue. Y arriesgar tropas adentro es un problema gigantesco para Trump, que ha prometido muchas veces que él no va a meterse en un escenario de esa naturaleza. Por lo tanto, ¿quién garantiza? Y además China dijo que estaba observando el tema, ¿no? Si no me equivoco. Y cuando Marco, dicen observando son satélites, ¿no? Aparte de todo, porque una de las cosas que se habla en relación a lo que pregunta Pablo, y yo te iba a preguntar, Marco, un escenario sobre el que uno lee es la utilización posible de drones, más bien, por parte de Estados Unidos. Sí, ahora bien, hay una lectura, yo creo que es más de propaganda que otra cosa, que plantea una suerte de Venezuela que no tiene manos para defenderse, digamos, ¿no? Y no es así. Entonces, hace años que se acumula militarmente, hace años que esa acumulación es por fuera de las compras estadounidenses, hay apoyos de Rusia, hay apoyos de China. ¿Hasta qué punto es una zona de misterio? Y por obvias razones es una zona de misterio y de especulación. Claro. Lo que se ve difícil pensar es que Venezuela no tiene ningún tipo de dispositivos para resistir. Yo creo que ahí hay un relato planteado por María Corina Machado, por Marco Rubio, por los sectores que deslegitiman todo tipo de capacidad militar venezolana, pero que incluso análisis un poco más serios de think tank estadounidenses, pienso en Atlantic Council, que no tiene nada de afín al gobierno venezolano, dice Venezuela tiene cómo resistir por lo menos un primer embate de Estados Unidos. Entonces, ¿Estados Unidos va a proceder a ese tipo de enfrentamiento o no? Yo creo que están en esa posición, pero por eso decía, van casi 4 meses, y esos 4 meses es dinero, un portaaviones es aún más dinero, es un despliegue de fuerzas, que a su vez, si no pasa nada, deja a Estados Unidos en una posición de debilidad, que es todo el continente y más allá, leyendo que en realidad no tiene con qué hacer una acción de fuerza en Venezuela. O sea que, Marco, la última de mi parte por lo menos, para vos estos 4 meses y mayor extensión, quien en mejor condición está de sostener esta tensión que se ve ahora es Venezuela. Venezuela puede seguir así 1 mes más, 2 meses más, 3 meses más, mientras se mantenga en el terreno de los titulares y los barcos en el Caribe, sin que nada pasa al acto, efectivamente, yo diría que Maduro internamente tiene un relato muy claro, tiene un enemigo muy claro, apela a un nacionalismo y por lo tanto tiene cómo, digamos, sostenerse en la dinámica en la que ya está. Y además económicamente la situación no es particularmente crítica como lo fue antes, hay mayor producción petrolera, han logrado sortear sanciones económicas, por eso el mecanismo del bloqueo ha sido menos efectivo. La pregunta es del otro lado, en un contexto donde la política de Estados Unidos es de hacer un giro hacia América Latina y un giro muy agresivo, atravesado por la diplomacia militarizada del Comando Sur y la mirada de Marco Rubio, que debe ser de las miradas más retrógradas y simplistas, me atrevo a decir, de la política latinoamericana. Marco, hay un historiador norteamericano, Greg Grandin, que vos debés conocer seguramente, que dice que América Central y sobre todo el Caribe fue siempre el laboratorio de la política exterior norteamericana y que siempre hay que mirar para pensar qué viene después de eso, porque lo que haga ahí Estados Unidos es lo que va a hacer en el grueso, por lo menos en el resto del mundo y sobre todo en el resto de América Latina. Si uno busca antecedentes, en realidad antecedentes directos así, parecidos a esto, yo creo que hay que remontarse a principios del siglo XX, a la sucesión de intervenciones, a las primeras décadas del siglo XX.
Sí, y no ha habido intervención directa en un país sudamericano. Ha habido en Panamá, donde Estados Unidos tenía una base militar adentro de Panamá. O sea, no es que invadieron, ya estaban adentro de Panamá. Acá estamos en otra escala. Yo creo que Estados Unidos está avanzando sobre un terreno desconocido, en una política, además, a veces por momentos que uno lee torpe, como agredir simultáneamente a Venezuela y a Colombia. Uno pensaría, deberían separar las alianzas y tener una política diferenciada. Con la misma agresividad han cargado contra Gustavo Petro y contra Nicolás Maduro. Y acá se ha producido un acercamiento por necesidad, porque además no hay ningún tipo de mecanismo de integración latinoamericana ahora mismo. Esto es cada quien con lo que pueda, resista ahí donde Estados Unidos está cargando. Lula tuvo, por su peso, su volumen, mayor capacidad de dar vuelta a los aranceles, pero falta todavía para las elecciones. Vamos a ver qué hace Estados Unidos. Gustavo Petro le están haciendo injerencia abierta dentro de sus elecciones. El domingo son las elecciones en Honduras y Donald Trump dijo hay que votar a tal y no votar a tal, digamos. Ese es el tenor de lo que estamos viviendo. En ese contexto, el que puede se atrinchera. Venezuela está bunkerizada, si se quiere, políticamente. Ahora la pregunta es, amén de las coincidencias o no, ¿qué otra opción hay en este momento con un despliegue de esta naturaleza, con una amenaza de intervención militar? Ahora, habría que ver cómo se puede pensar una respuesta un poco más continental. Lula ha empezado a intervenir, ha dicho que está en contra de una intervención militar, pero es limitado, ¿no? Y efectivamente, el Caribe es el laboratorio, pero Venezuela tiene fachada Caribe, pero tiene tamaño sudamericano. Claro. Y ahí creo que están como midiendo hasta dónde pueden o no pueden. Sabés lo que valoramos tu análisis, tu mirada, Marco. Gracias por este rato. Muchas gracias a ustedes. Que estés muy bien. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Atención, por favor. Es una pausa breve. La historia que nos va a contar Irina Hauser alrededor del apellido Mastro Pietro. Mastro Pietro que nunca. En la causa Andis, en la causa 3, no lo van a poder creer. Si le escriben en una serie para plataformas, diríamos es un montón. No exageren. A la vuelta de la tanda, Irina Hauser. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Así se ve un sistema de movilidad integrado. Y así se siente hoy. Colectivos de la ciudad más modernos con cámaras y nuevo sistema multipago. Estaciones renovadas y más cámaras de monitoreo. Más estaciones de ecobici. Buses eléctricos, modernos y silenciosos. Peajes inteligentes sin barreras. Obras en autopista de Lepiane. Nuevos pasos bajo nivel, renovación de puentes y más obras para viajar mejor. Todo conectado. Buenos Aires Ciudad. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay casa, hay freezer.
Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Muy bien, lo prometido, portada de la columna de Irina Hauser, causa 3, tiene que ver con la estructura de presuntos sobreprecios y sobornos en el Andis, que cada vez va entregando capítulos y capítulos más sorprendentes, Irina. El nuevo capítulo tiene que ver con un personaje que ya mencionamos, del mundo de la aviación, se llama Sergio Mastropietro. El primer día yo se los mencioné y nadie lo recordaba, y lo que les refresqué es que este empresario había sido nexo entre José Luis Espert y Fred Machado. Bueno, un hombre que tiene... O sea, socio de Fred Machado, socio estable de Fred Machado. Además fue socio de Fred Machado. Y además lo recibió a Fred Machado cuando volvió a la Argentina en el año 2021, porque lo buscaba la justicia de Estados Unidos. El que lo estaba esperando en el aeropuerto era Sergio Mastropietro. Bien. Bueno, Mastropietro es un personaje muy importante en la trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, a pesar de que hasta ahora no fue citado a indagatoria. ¿Por qué? Porque se estaban todavía investigando y confirmando algunos datos. La sospecha que tiene el fiscal Franco Picardi, y lo dejó muy claro en su dictamen, es que Mastropietro es una persona que habría ayudado a blanquear el dinero de la corrupción de Andis, para decirlo sintéticamente, como justamente a través de transferencias a nombre de su empresa o desde una de sus empresas de aviación. Cuando el juez Sebastián Casanello decide disponer una cantidad de allanamientos y llamar a indagatorias, por lo que le había pedido Picardi, día 13 de noviembre va y allana la casa de Mastropietro en San Isidro. Recibe a las fuerzas de seguridad su esposa y le dice, no está de viaje, está en Estados Unidos. Bueno, y el juez Casanello lanza una orden para que Migraciones, los inspectores, estuvieran preparados para cuando llegara Mastropietro a la ciudad de Buenos Aires en uno de sus aviones, o de los aviones que se le atribuyen a las empresas a las que está vinculado. Bairejet es una de ellas. Bairefly. Y Bairefly son dos. Es la otra. Sí, exactamente. Bueno, dice Migraciones que le haga una requisa y que le secuestre el celular. Manda O sea, tenía una instrucción orden. Migraciones para que cuando el tipo tenía llegara, una orden. lo agarre de las pestañas y le diga, deme el celular. Exactamente. Tenían instrucciones muy precisas. Llega al día siguiente, el 14 de noviembre. Llega en un vuelo que tenía una ruta donde no estaba previsto que parara en Tucumán. Para en Tucumán supuestamente a cargar combustible. Y viene a Buenos Aires. Cuando llega a Buenos Aires, Mastropietro pasa como si nada por Migraciones, por la aduana, por todos lados. Llega a salir del aeropuerto Jorge Newbery. Pero no. No sé si les suena... ¿No tenían pegado en el escritorio la cara de Mastropietro cuando pasaba? Bueno, a mí me trae un déjà vu de Laura Arrieta, ¿se acuerdan? Sí, claro. Bueno. Laura Arrieta, la de las valijas que no se revisaron. Sí, además cercana a Escaturice, que trabaja con Escaturice, justamente otro hombre de la aviación, ¿no? Parece que es un rubro vinculado a ciertas tramas, para decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa con Mastropietro? Quiero entender esto porque no quiero que me queden dudas. Migraciones lo ve pasar y no dice nada. Y no dice Yo supongo que nada. deben tener sistemas bastante a prueba de gente que no quiere más sorprendente ser es lo detenida. que sucede en el medio. Una secretaria del juzgado de Casanello estaba monitoreando a ver qué pasaba, en qué momento llegaba Mastropietro y si le secuestraban el celular. Sí. Y si le encontraban algo más. Entonces llama a la gente de Migraciones en un momento y le dicen, uy, entró al país y no lo requisamos. Bueno, vayan a buscarlo ya mismo. Y salen a buscarlo
porque acababa de salir del aeroparque. O sea, salen a perseguirlo, Salen literal. a perseguirlo y lo agarran en la calle. Señor Mastro Pietro, En Obligado, ahí en Costanera. que vuelva a entrar a Aeroparque. Acá hay dos cosas interesantes. Hay cámaras justamente del lugar, donde, por lo que me cuentan a mí, allegados a la investigación, se ve a Mastro Pietro hablando como alguien que está en su casa, con gente, cuando lo hacen entrar a Aeroparque. Sí. Y la requisa no se la hacen, no lo llevan a un lugar cerrado, aislado, sin contacto con nadie. No charlan ahí, le revisan la valija. Señor, ¿tiene su celular? ¡Oh! Lo había dejado arriba de la valija y desapareció. Me está jodiendo. No, Lo había tirado al Río de la Plata, en el Estaba- camino. Lo dejé arriba, acá en este... Dijo, lo dejé arriba de la valija y desapareció. Como, capaz me lo robaron, ¿no? Pero Estaba acá, me di vuelta y ya no ya no estaba. O sea, te lo hubiera Bueno. dado de 1000 amores, pero me lo acaban de chorear. Pero sí, algo lugar raro. con más cámaras que un pasó, aeropuerto no algo existe raro. en el mundo. No. Digo, un estudio de televisión solamente, pero nada más. Vamos a ver qué hay en esas cámaras. Claro. Vamos a ver. Por ahora sabemos que volvió a entrar Mastro Pietro, que lo salieron a buscar, que le hicieron esta requisa, le revisaron la valija y que contestó esto. Gente cercana a los inspectores de migraciones me dicen que ellos en realidad estaban listos para la acción Sí. y que apareció alguien, una mujer, me dicen a mí, que se lo llevó ¿Qué se lo llevó? en el momento que entraba. Que le hizo la de Diego. Venga por acá. Que hizo o la de Arrieta. No sé. Claro, Arrieta. Bueno, esta es una versión que me cuentan a mí. Yo pregunto, ¿esto está en las cámaras? Y todavía no me lo confirman. Así que va a ser muy importante saber qué hay Claro. en las cámaras para ver si efectivamente alguien ajeno o ajena a migraciones fue, lo agarró a Mastro Pietro y ¿De lo quién hizo, depende Migraciones? lo hizo pasar. Es una gran pregunta ¿Cuándo? la tuya. ¿Cuándo? Bueno, por eso la el fecha, 15, el 15. por eso Por eso. la fecha es muy importante. Esto ocurrió el 14 de noviembre. ¿Qué día juró Diego Santilli como ministro del Interior, que era del área que dependía de Migraciones? El 11 de noviembre. Ese día sale un decreto que dice que Migraciones no es más del Ministerio del Interior y que pasa al Ministerio de Seguridad, igual que RENAPER. Sí. Después el gobierno dio marcha atrás solo con el RENAPER. De manera que que Migraciones hoy depende del Ministerio de Seguridad. Ese día dependía de Patricia Bullrich. El 14 de noviembre, cuando pasó esto, Migraciones dependía de Patricia Bullrich. O sea, a quien se le escapó Mastro Pietro es a Patricia Bullrich. Ya no Sos es una, muy no bien es- pensado. no es una tortuga ya. Tengo que pensar que se le escapó. No sabemos. El juez Casanelo, según me dicen, va a hacer lo que se llama jurídicamente extraer testimonios, que es lo mismo que hacer una denuncia, para saber qué es lo que pasó. Claro. Es decir, Casanelo dice, yo no voy a investigar esto, lo va a tener que investigar otro, pero acá hay que ver qué pasó. Porque lo que ocurrió fue que el tipo entró, pasó alegremente y además el procedimiento se hizo mal, porque no se hizo la requisa como había que hacerla. Se hizo ahí en medio de todo, dale, dame el teléfono si lo tenés. Bueno, No lo tengo, lo dejé acá, me lo chorearon. Qué macana. bueno, Mastro Pietro, Sí. según lo que consta hasta ahora, lo que pudimos ver en el dictamen de Picardi, porque debe haber más cosas en la causa probablemente y pronto las conoceremos, tenía una relación muy cercana con alguien de quien venimos hablando cada programa, que es Miguel Ángel Calvete. Y también la tenía con Diego Españolo, el ex titular de la Agencia de Discapacidad. A Diego Españolo lo fue a ver por lo menos 2 veces a su casa en el barrio privado de Pilar. Y fue con Calvete, y fue con la pareja de Calvete, que era la mujer que se encargaba, además, de tramitar alguna de las transferencias cuando querían sacar plata y Claro. transformarla en otra Es cosa. a quien Calvete le pide que le dé 5 palos cuando se iba a ir Españolo a Israel. Exactamente. Ella participaba de esos movimientos. Pero además, Calvete hablaba directamente con Mastro Pietro y en un momento, ya en el fragor de la causa, cuando había allanamientos, cuando estaba ocurriendo todo, en medio de los allanamientos, Calvete le dice que tiene que transferirle plata a Mastro Pietro. Y ahí es que Mastro Pietro le pasa
una cuenta en el Banco Macro de una de las empresas de aviación vinculadas a él, y aparecen 5 comprobantes de transferencias, uno por 60 millones de pesos y el resto que están entre 30 millones y 35 millones de pesos. Un dineral de guita. ¿Para comprar qué? Le pasa Calvete a Mastro Pietro a cuenta de el futuro uso de vuelos. Horas de vuelo. Horas de vuelo. O sea, dice el fiscal, la nada misma. ¿Qué podemos saber? ¿No? La sospecha es que justamente eso era la pantalla para ocultar el movimiento de dinero sucio, para blanquearlo. Claro, claro. ¿No? Entonces lo dice muy claramente. Tremenda escena, Irina, ¿eh? No, es muy impactante. Escena muy de impactante. peli de un policial, de espionaje. Pero insisto, ya tuvimos el episodio Arrieta, ¿no? Claro. Con las 10 valijas en Aeroparque, ahí fue la aduana. Ahora esto, en medio de esta causa. Es un montón. Es un montón, es un montón. Es un montón. Gracias, Siri. Cambiamos de tema y vamos a saludar a Mónica Urina. Ella es docente que trabaja en la provincia de Misiones. Vamos a hablar de la escandalosa condena a 2 dirigentes gremiales docentes en Misiones a partir de, ¿se acuerdan ustedes? Las protestas del año pasado, que las compartimos casi en cadena. Miren, acá hay imágenes de lo que habían sido en su momento acampe y movilizaciones. ¿Se acuerdan que después se había sumado un sector de la policía misionera? Estaba en vilo realmente la provincia de Misiones por esta situación, y lo que conocimos es que un fiscal les dijo, bueno, el límite de los derechos de ustedes termina donde empieza el nuestro, y ustedes afectaron la circulación, a los comercios, etcétera, etcétera, y entre 8 y 10 meses de prisión. Mónica, soy Pablo Caruso y estoy con Irina Hauser y con Martín Granoji. En QR te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo, a tus compañeros. Un gusto saludarnos. Para nosotros también. Bueno, a ver, ¿cómo estás y cómo recibió, diría yo, todo el cuerpo gremial de la provincia de Misiones esta condena? Bueno, vos mostrabas imágenes que dan cuenta de la masividad. Sí. Habernos seleccionado y habernos discriminado a 2, yo maestra de grado y Leandro también maestro de grado, da cuenta de la intencionalidad política, de la política de Rovira y de la política de la renovación, ¿no? Acá nosotros habíamos dicho mucho antes de que comience el juicio, si nos llaman a la justicia penal, una cuestión que es de resolución en el ámbito del Ministerio de Trabajo, porque fue un conflicto gremial. ¿Qué hacíamos los trabajadores? Exigíamos salario, teníamos salario por debajo de la línea de indigencia. Y motivo de esa movilización que estás mostrando, la maestra de grado que cobraba 250.000 pesos pasó a cobrar 450.000 pesos. Entonces, esa gran protesta del conjunto de los trabajadores dio resultado y culmina con la firma de un acuerdo con la patronal, con el ministro de Hacienda. Pero bueno, un poco más tarde aparecen las causas. Tenemos 12 compañeros criminalizados en el juzgado de instrucción, docentes en el juzgado de instrucción 6, otros 12 de salud pública, porque no te olvides que también estuvieron los trabajadores de salud pública allí en el ministerio, igual que los de seguridad un poco más alejados ahí en la avenida Uruguay. Pero bueno, en ese contexto la criminalización avanza en Misiones, y esta jueza, que es la jueza Leiva, entendió que todo lo que se había dicho ahí, que tenía que ver con que no hay un control, un dirigente que ordena y todos hacen. Imagínate vos que el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha tiene autoconvocados, sindicatos, agrupaciones, trabajadores en forma individual. ¿Eso cómo se amalgama con una asamblea? Producto de la asamblea surgen
las decisiones que colectivamente Pero se Mónica, llevan pareciera adelante. que eso es lo que se está criminalizando eventualmente. Voy un poco más atrás, te pregunto, ¿a cuánto los condenaron, a vos y a tu compañero? ¿Y cuáles son los argumentos finales que acepta la jueza, que me imagino son parecidos a los del fiscal? Bueno, esto que hace la acusación del fiscal, que tenemos responsabilidad y que somos justamente los autores, instigadores de este tipo de delito, porque lo toma como un delito, la obstrucción del tránsito y además la desobediencia judicial. Hay que decir que nunca nos notificaron ni a Leandro ni a mí de la supuesta orden judicial. Pero ellos presumen, la jueza antes de pensar dijo, la justicia penal es personalísima, cada uno debe, pero resulta que a nosotros nos notificaron, pero nos condenan, porque presume la jueza que teníamos que saber. Por otro lado, fíjate vos que en el expediente aparecen imágenes nuestras de la CAMPE que no son de ese lugar, que son de otra plaza, de otra marcha, pero que la fiscal aduce sí son. Además hay Pero, Mónica, dice la fiscal que... pongo un punto ahí nomás. Aunque hubiera sido esa calle, en todos los casos hipotéticos, lo que me parece está de fondo, y la miro a Irina, porque lo hemos conversado mucho esto, lo que está de fondo es el derecho a la protesta, que por supuesto que tiene algún grado de ruido o colisión con el derecho a transitar, etcétera, etcétera, pero la Constitución es clara respecto a qué está arriba del otro. ¿No? Después hay una correlación de fuerza política, que el mensaje es político, Mónica. Pablo, en el orden de prelación de las leyes, el derecho a peticionar a las autoridades, el derecho de expresión, el derecho de la protesta, está muy por encima y es la columna vertebral de la democracia. Bueno, eso fue vulnerado en Misiones de la mano de la jueza Leiva del Juzgado Correccional. ¿A cuánto los condenaron, Mónica? Perdón, que quedó eso sin responder. A Leandro y a mí solamente, porque fueron, ¿cuántos meses repito, son? Pablo, los seleccionados, los discriminados, de ese conjunto que vos acabás de mostrar. Éramos solo dos los que estábamos parados en la avenida. Claro. Éramos solo dos los que estuvimos en la movilización. ¿Cuántos meses de prisión en suspenso? Para mí, 10 meses, porque me dice que yo soy casi la jefa, y a Leandro 8 meses. Lo que se hace acá es vulnerar ese derecho a la protesta y tratar de impedir que aparezca una nueva rebelión en Misiones, que hay que decir que es un acto de sanidad, que nos rebelemos frente a la injusticia, y acá en Misiones, vaya si las hay, y en cantidades extremas, injusticias en todos los sectores, ¿no? Y ahora, ¿qué va a pasar cuando quieran salir los yerbateros? Y ahora, ¿qué va a pasar cuando salgan los tariferos? Y ahora, ¿qué va a pasar? Evidentemente están buscando cercenar este derecho aún más, ¿no? Irina. Mónica, ¿cuál es la figura o el delito que usaron para justamente disfrazar esto que es el cercenamiento de la protesta? ¿De qué te acusan? Sí, la figura es desobediencia a una orden judicial, porque ellos vienen con una orden judicial para que se desaloje la avenida y se desalojó. Luego el gobierno no cumplió con el acuerdo y se vuelve sobre la avenida, pero cuando aparece una segunda orden se desaloja. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la desobediencia, no? Claro. Esa es una de las figuras. La otra es obstrucción de la circulación del transporte por tierra. Hay aproximadamente 14 avenidas de ingreso a la ciudad de Posadas. Si hacías 3 cuadras, tranquilamente evitabas ese desviando, es decir, estuvo Marta Maffei, a lo mejor ustedes la recuerdan, de la Carpa Blanca, claro. Dio cuenta y dio cátedra de lo que significa el derecho a la protesta y claramente dejó expuesto la voluntad política de condenar, la voluntad política de disfrazar el derecho a la protesta con un supuesto delito penal, ¿no?
¿Y vos lo relacionaste con algo para atacar la protesta a nivel local o lo vinculás también con lo que está pasando, con toda la ofensiva que hay a nivel nacional, ¿no?, contra la protesta social? No, todo tiene que ver con todo. No te olvides que acá quisieron, en ese mismo momento en el que ustedes están mostrando allí las imágenes, acá quisieron imponer el protocolo de Bullrich. Claro. El ministro Pérez había traído la fuerza bajo la gendarmería, bajo la prefectura, y las mujeres, las maestras de guardapolvos, nos pusimos adelante y evitamos que avancen. Ahora, hoy cobraron venganza. Hoy Rovira y la Renovación cobra venganza criminalizando y condenando a 2 docentes. El día 1 de diciembre se van a leer los fundamentos de la sentencia y seguramente vamos a estar apelando como corresponde, porque como decimos siempre, la protesta no es delito, es un derecho constitucional, ¿no? Mónica, un gran abrazo. Vamos a seguir con mucha atención lo que ocurre y sobre todo prestando atención en yerbateros, tareferos, por todo el conflicto que está vigente. Un gran abrazo. Gracias a ustedes. Mónica Gurina, docente condenada en Misiones. Nos vamos a la pausa. Quédense ahí, un poquito más de QR. Con energía voy a despertar. Duermo mejor con Belmo. Belmo, Belmo, Belmo es el colchón ideal. Duermo mejor con Belmo. Belmo, Belmo, con Belmo sueño espectacular. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. Así se ve un sistema de movilidad integrado. Y así se siente hoy. Colectivos de la ciudad más modernos con cámaras y nuevo sistema multipago. Estaciones renovadas y más cámaras de monitoreo. Más estaciones de Ecobici. Buses eléctricos, modernos y silenciosos. Peajes inteligentes sin barreras. Obras en la autopista de Lepiane. Nuevos pasos bajo nivel, renovación de puentes y más obras para viajar mejor. Todo conectado. Buenos Aires Ciudad. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Uch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV.
Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Tommy, ¿vos ibas a traer los nuevos Mulmasti palotes? Palotes masticables y frutales, no vas a querer compartirlos, no vas a poder esconderlos. Proba los nuevos caramelos masticables de Mogul, también en su versión Extreme. Show me the spot now, show me your fire, show me the rhythm, Jueves por la noche ya es fin de semana, no embromemos, ¿no? Casi. Ya está, ya estábamos. ¿Vos Ya la decís? Bueno, tenemos ahí vamos. a la semana Claro. acorralada. No, sí hay que venir mañana, pero en el clima, en la Por eso es un vivencia. casi. Razón por la cual nos viene muy bien la agenda cultural del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Este fin de semana cierra la temporada teatral 2026 en el CCC y es la última oportunidad para ver La Mentira Candente. Viernes, 8:30 de la noche, una obra para emocionarse a través del relato de diversas películas de la mano de Ana María Bobo. El sábado, 22:30, se despide Este es el baile del monito, una comedia inspirada en Calígula, con la actuación de un dúo imperdible, Mosquito Sancineto y Eduardo Calvo. Domingo, también su última función, el grupo Ciertas Petunias, no se las pierdan. Son espectaculares estas pibas con su espectáculo El Simposio. Nada se pierde, todo se transforma. Música, humor y teatro de la mano de ¿cómo estamos hoy? Talentosísimas cantantes y actrices. 7:30 de la tarde, también del domingo, se despide Lejos de Moscú, una obra basada en 3 hermanas de Anton Chekhov, con dirección de Elena Tritek. Gran elenco que retrata la historia de la familia Prosorov en un lento desvanecerse de la esperanza. Ya saben, para más información pueden ver la agenda completa en la web del CCC, www.centrocultural.coop, o seguirlo a través de sus redes. Bueno, vamos a scrollear para cerrar el QR de esta noche con Javier Milei, el presidente de la Nación. A ver. Posteo de Milei, mirá. Sube el día y Carlos Salvador Vilardo. Juega el presidente, ¿no? Este partido también, como decía Carlos, en la trama profunda. Casi como que si uno cree que esto se trata del campeonato de escritorio de Central o del pasillo de los jugadores estudiantes, me parece que estamos mirando otra cosa, ¿no? No estamos entendiendo qué es lo que está pasando. Ahí aparece el presidente sumando, digamos. Patricia Bullrich había posteado, y lo mostramos hace un rato nada más, que Verón era algo así como el jugador del pueblo, una cosa por el estilo. Otro posteo, Luis Petri, el saliente ministro de Defensa, va a asumir su lugar Carlos Presti, con uniforme de fajina. Dice, la nueva Argentina siente la necesidad de velocidad para despegar hacia un futuro grande, para volar más alto, para defender nuestro cielo más que nunca. Diciembre F-16. Muy Top Gun, Petri. Es cierto, esto tiene que ver con la llegada de los aviones. Claro, de los aviones norteamericanos refaccionados o reciclados en Dinamarca, ¿no? Que Petri dice que es su gran obra de contribución a la defensa nacional. Son aviones que no pueden llegar a Malvinas. Tiene razón Woody González. Medio que estamos como en un cumple todo el tiempo, ¿no? ¿Vieron ese posteo? Es muy bravo el asunto. ¿Qué más tenemos? ¿Para el nada más? ¿Ya estamos? Ah, bueno, se quieren ir al fin de semana en serio. Irina Hauser, que la pase muy bien. Muchas gracias. Si querés colaborar, Siempre soy bienvenida.